Hola, mi nombre es José Manuel Torres, soy abogado y especialista en Derecho Tributario y actualmente me desempeño como consultor tanto para el sector público como privado en temas tributarios y cambiarios, y quiero invitarlos a participar en nuestro curso sobre el régimen cambiario colombiano, donde podrás aprender qué es el régimen cambiario colombiano, cuáles son las operaciones que deben canalizarse obligatoriamente a través del mercado cambiario, cuáles son las obligaciones y formalidades que deben cumplirse al canalizar esta clase de operaciones, cuál es el régimen de procedimiento y sancionatorio aplicable en esta clase de operaciones, cuáles son los principios que rigen el sistema y cuáles son los sujetos que participan en el mismo. Esto y mucha más información y contenido sobre el régimen cambiario colombiano. Por lo cual, quiero invitarlos a participar y a ingresar a nuestra plataforma lexo.legal. Bienvenidos a este sábado, nuestra quinta clase del curso de formación gratuito para la presentación del examen al concurso de méritos de la DIAN. La verdad que estamos muy contentos, nos tiene muy entusiasmados el ver su participación, que están asistiendo, que están comentando en los espacios que hemos abierto para ellos, aquí en el panel de comentarios. Hemos visto cómo han preguntado, cómo se interesan por el tema. Poco a poco van ingresando al grupo de material de estudio y de verdad que eso nos tiene muy contentos. Y bueno, este sábado 11 de la mañana, qué mejor momento para arrancar con este proceso y para arrancar con nuestra clase. Aprovecho de una vez para saludar a todos los que se están conectando. Bienvenido, ustedes son parte fundamental de este ciclo que hemos preparado. Créanme que sin su asistencia, sin su participación, esto no será lo mismo y que estamos muy contentos, estamos muy felices de que estén aquí. Aprovecho para ir saludando a algunas personas. Bienvenidos, vayan entrando, por favor vayan alistando, vayan preparando el papel, lápiz, no sé si tienen un cuaderno, si toman notas directamente en el computador, váyanse preparando porque hoy vamos a hablar sobre una breve introducción a los convenios para evitar la doble imposición. Es un tema bastante jurídico, es un tema bastante académico, entonces vayan preparando donde anotar. Sé que me extrañaron, espero que me hayan extrañado. El jueves pasado estuvo con ustedes Laura Moscoso, la psicóloga del equipo Lexo. Sé que estuvieron hablando sobre las pruebas comportamentales, sobre cómo responderlas, sobre algunos tips al respecto. Entonces, nada, estoy muy contento de que hayan podido aprovechar esta oportunidad y ahorita nos vamos a volver a meter en un tema estrictamente jurídico. Recuerden, ¿cuál es el tema de hoy? Los convenios o introducción a los convenios para evitar la doble imposición o CDI. Entonces voy saludando personas por acá. Milena, Julián, bienvenidos. Por favor, escríbanos desde qué parte del país nos están viendo. Ojalá nos estén escuchando en San Andrés, en Cartagena, Barranquilla, Medellín, tal vez en Bogotá, en el sur del país, en Pasto, en Cali, en Popayán. Ojalá estén allí todos conectados, súper atentos, porque ya dentro de poco vamos a arrancar con nuestra clase. Entonces, ¿qué hemos visto hasta el momento? ¿Qué hemos podido estudiar? Hemos visto entonces el manual específico de funciones. A partir de ello, identificamos algunos conceptos fundamentales que tenemos que tener en cuenta para poder proceder con nuestro estudio. Entonces empezamos a estudiar los conceptos básicos de evasión, de elusión tributaria. También vimos la definición de la obligación tributaria. Hemos estudiado la organización de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Tuvimos la clase de pruebas comportamentales. Y en este momento nos vamos a enfocar entonces en un tema de derecho tributario internacional. Es decir, los convenios para evitar la doble imposición. Pero bueno, antes de empezar, de pronto para quienes no me conocen, ¿quién soy? Mi nombre es Brandon Espinel Verde y soy docente del Lexo. Soy abogado de la Universidad del Rosario, especialista en tributación de la Universidad de los Andes, magíster en tributación de la misma universidad y actualmente estoy estudiando un doctorado en Derecho en la Universidad de Salamanca. Soy abogado de la Subdirección de Gestión Normativa y Doctrina de la DIAN y adicionalmente soy profesor de la clase Teoría General del Tributo de la Universidad del Rosario. Créanme que para mí es un privilegio poder saber que me están escuchando, saber que hay personas interesadas en aprender. Y bueno, ¿por qué hacemos esto? ¿Qué es Lexo? Lexo es una plataforma, una metodología de aprendizaje autodirigido
que hace uso de las nuevas tecnologías de la información para enseñar conceptos jurídicos de forma clara, sencilla, eficiente, pero sobre todo profesional, para prepararnos para presentar diferentes pruebas, como en este caso es el concurso de méritos de la DIAN. Y bueno, ¿por qué hacemos por qué hacemos, por qué creamos este espacio de enseñanza gratuito? Creemos que el conocimiento tiene una función social. Así que si tienes amigos, si tienes conocidos que quieran prepararse para el examen y no sepan por dónde empezar, compárteles este video. Dales a conocer los links de Lexo. Nuestra plataforma es www.lexo.legal. En Facebook nos encuentran como facebook.com/facebooklegal. Adicionalmente, van a encontrarnos en YouTube, en este canal, como www.youtube.com/lexolegal. Compárteles los links. Dale a conocer los grupos de estudios que tenemos para que podamos formarnos juntos. Como les venía diciendo, el conocimiento tiene una función social, una función de servicio. Y si hemos tenido el privilegio de aprender cosas, ¿por qué no compartirlas? Si nuestra comunicación nos permite crecer juntos, debemos hacerlo. Así que compártela en nuestras redes sociales, suscríbete al canal, compártelo con tus amigos y diles que se preparen porque ya vamos a empezar. Bueno, arranquemos. Estiremos. Sé que es sábado, que muchos deben estar descansando, que generalmente el fin de semana lo tomamos para tomar un break, pero vamos a empezar con nuestra clase. Entonces dispongámonos para eso. ¿Qué vamos a estudiar el día de hoy? El día de hoy vamos a hablar de los convenios para evitar la doble imposición. En este momento en pantalla van a encontrar el programa que vamos a adelantar en esta sesión. Tenemos en primera instancia la introducción, luego vamos a ver qué es el problema de doble imposición o de la doble imposición, los principios y criterios de vinculación jurídica o tributaria, qué es un CDI o un convenio para evitar la doble imposición, cuáles son los efectos de los convenios para evitar la doble imposición, y de forma preliminar vamos a hablar de la estructura de los CDIs. De manera que prepárese entonces porque vamos a arrancar con nuestro tema. ¡Listo! Nosotros sabemos que el mundo está inmerso en una serie de relaciones comerciales, de relaciones jurídicas entre diferentes jurisdicciones y entre diferentes empresas. De esta manera, sabemos que hay empresas que tienen sede en Colombia, su domicilio se encuentra en Colombia, pero realizan ventas en Estados Unidos, en España, en Francia, realizan de pronto o prestan servicios en diferentes jurisdicciones. Bueno, el mundo no es ajeno a esto. Y aunque en teoría pareciera un poco simple creer que los tributos se van a manejar atendiendo la jurisdicción en la cual se encuentra la sociedad, lo cierto es que todas estas relaciones jurídicas son un poco más complejas de lo que parecen. De esta manera, es necesario que nosotros estudiemos cómo van a tener que pagar impuestos estas empresas que tienen relaciones económicas en diferentes países. Incluso las personas. Nosotros sabemos que las personas ya no se quedan en un lugar para toda la vida. Muchas veces trabajan en otras jurisdicciones, pero sus familias viven, digamos que en Colombia, y trabajan en Estados Unidos. El caso tal vez más común que nosotros tenemos en mente es el de los futbolistas. Muchos tienen sus familias aquí en Colombia, los que por ejemplo hacen parte de la selección Colombia, pero juegan en equipos europeos, en el Mónaco, en el Everton, bueno, en la Juventus. Y la pregunta es, bueno, ¿y cómo manejan sus relaciones tributarias? Porque reciben ingresos en otros países, pero adicionalmente tienen ciertos elementos que aún los vinculan a Colombia. Dada todo este mundo, toda esta red de transacciones que existen y de la cual somos testigos, pues indiscutiblemente fue necesario pensar en una idea, en una metodología que permitiera solucionar preguntas como ¿qué país tiene derecho a gravar determinados ingresos? ¿Hasta qué punto o en qué medida estos países pueden gravar el salario, por ejemplo, de un futbolista o de un trabajador que tiene que ir a México pero cuya familia reside en Colombia? Y por esa razón, a partir de los diferentes procesos económicos que se han desarrollado en el mundo, aparecen
los convenios para evitar la doble imposición. Pero vayamos un poco más despacio, como para que podamos aterrizar el tema. ¿Qué tipo de conflictos podemos identificar? Veamos un ejemplo muy claro. Tenemos una empresa que se ubica en España y esta empresa se encarga de vender productos en diferentes partes del mundo. Para el caso de nuestro ejemplo, pensemos en un consumidor o unas consumidoras que se ubican en Estados Unidos. Y nuestra tienda con domicilio en España, pongámosle un nombre, no sé, pensemos en el nombre de una tienda, supongamos que vende ropa, se llama Botones y Sacos. Botones y Sacos empieza a comercializar sus bienes y a enviarlos a otras jurisdicciones, como lo son Estados Unidos. En Estados Unidos se encuentra el consumidor final, ¿verdad? Volvamos al ejemplo, a la gráfica. Y entonces, sencillamente, Botones y Sacos envía su mercancía a Estados Unidos y a cambio de ello recibe una remuneración. Hasta ahí pareciera que todo fuera muy simple. ¿Dónde se va a presentar el problema? El problema se va a presentar cuando España le diga a Botones y Sacos, bueno, usted, sociedad con domicilio en España, me tiene que pagar el impuesto a las sociedades, ojo porque en España se denomina de esa manera, el impuesto a las sociedades respecto de los ingresos que percibió por la operación económica que ejecutó con el consumidor ubicado en Estados Unidos. Y para la Hacienda española tiene todo el sentido del mundo, porque estamos hablando de una sociedad que tiene su domicilio en España. Sin embargo, pensemos que adicionalmente puede llegar a suceder que Estados Unidos le diga a Botones y Sacos, que es nuestra sociedad con domicilio en España, no, usted tiene que pagar los ingresos aquí en Estados Unidos porque el consumidor final se encuentra en Estados Unidos. Adicionalmente, el ingreso sale desde Estados Unidos, o sea, el pago se ejecuta desde Estados Unidos en favor de usted y por ende usted tiene que pagar ese concepto. Fíjense que nos encontramos ante una situación bastante compleja. Un mismo ingreso, el generado en virtud de la operación económica, pretende ser gravado por dos jurisdicciones o por dos países al mismo tiempo. Entonces, como les venía mencionando, este tipo de conflictos han querido resolverse por medio de convenios o de tratados internacionales que son suscritos entre dos jurisdicciones. Ahora bien, ¿cómo podemos denominar este conflicto? Este conflicto tiene que denominarse como el conflicto de la doble imposición. Ahora, la doble imposición, como lo pueden ver en este momento en pantalla, tiene dos acepciones o dos formas de concebirse, una jurídica y una económica. Jurídicamente, ¿cuándo hay doble imposición? Entonces, una persona natural o jurídica está sometida a doble imposición cuando dos jurisdicciones quieren ejercer su potestad tributaria respecto de un mismo ingreso. Y precisamente ese es el ejemplo que nosotros abordamos hace poco. Dos jurisdicciones, España y Estados Unidos, quieren gravar un mismo ingreso en favor o que se causó en favor de una misma persona, que es nuestra sociedad Sacos y Botones. Dos jurisdicciones quieren grabar un mismo ingreso sobre una misma persona. No podemos perderlo de vista. ¿Listo? ¿Y por qué quieren grabar ese mismo ingreso? Aquí viene otro concepto muy importante. Porque las dos jurisdicciones consideran que tienen potestad tributaria, que tienen la capacidad y que están autorizados y facultados para gravar dicho ingreso. Aquí vamos a hacer un pequeño paréntesis y tenemos que recordar, miren, todo se relaciona, todo se va a conectar a través de las diferentes clases para que por favor las vean. Están subidas en el canal y por favor necesito que estén pendientes para que sigan los conceptos. Entonces, ¿por qué estas sociedades consideran que tienen la capacidad para grabar este ingreso? Porque tienen potestad tributaria. Recuerden eso. ¿Qué es la potestad tributaria? Esa facultad que tiene cada jurisdicción para crear, modificar o eliminar obligaciones tributarias, pero adicionalmente, ojo con eso, tienen la facultad para fiscalizar, es decir, para procurar recaudar respecto de esos ingresos, porque consideran que se causaron tal vez en su territorio o existen criterios que los vinculan
a su poder tributario. Entonces miren que se enfrentan dos jurisdicciones que consideran que tienen plena capacidad para grabar eso. Ahora el problema es que tenemos en la mitad entre este sándwich a un contribuyente que percibió un mismo ingreso. El dinero generado con ocasión de la venta, no sé, de los sacos y los botones. ¿Cuál va a ser el problema? Que ambas jurisdicciones van a querer grabar eso. ¿Ustedes se imaginan que esta sociedad tuviera que pagar el impuesto en España y también el impuesto, el income tax en Estados Unidos? Prácticamente toda la utilidad de la operación se iría en el pago de dichas obligaciones fiscales. Entonces miren que habría como una suerte casi que de confiscatoriedad. Allí es donde nosotros tenemos que recordar algunos principios constitucionales del derecho tributario como la equidad. Y es que todos tenemos que contribuir atendiendo a nuestra capacidad económica. Y en este caso, esta sociedad española tuvo que pagar impuestos o tendría que pagar impuestos en España por concepto del impuesto de las sociedades y en Estados Unidos con ocasión del income tax. Prácticamente se caerá sin utilidad, o sea, será muy complicado. Allí es donde aparecen los convenios para evitar la doble imposición, pero ya vamos para allá. Vamos despacio. ¿Qué otro fenómeno o desde qué otra acepción podemos entender la doble imposición? Veámoslo. Podemos entenderlo a partir de la doble tributación o doble imposición económica. Es decir, un mismo hecho está gravado por un mismo tributo en diferentes etapas. Sucede con los dividendos. Entonces noten cómo a partir de esta definición, los convenios para evitar la doble imposición se van a concentrar especialmente en la doble tributación o doble imposición jurídica. ¿Y por qué no en la estrictamente económica? Vamos a explicarlo por medio de un ejemplo. Como les mencionaba, la doble imposición económica se va a generar en virtud de que un tributo va a gravar una misma riqueza, un mismo ingreso en diferentes etapas. Entonces miren que estamos hablando de un mismo tributo. Por ende estamos hablando de una misma jurisdicción. No podemos perder de vista esto. Los convenios para evitar la doble imposición pretenden morigerar o evitar la doble imposición es cuando dos jurisdicciones quieren gravar un mismo ingreso. En la doble imposición económica estamos hablando de que un mismo ingreso o una misma manifestación de la riqueza se encuentra grabada en una misma jurisdicción, pero en diferentes etapas del proceso económico en cabeza de personas distintas. Por eso en pantalla en este momento podemos ver el ejemplo de la doble tributación económica. La sociedad debe pagar impuestos sobre la renta, después debe repartir sus utilidades, después de impuestos, y el accionista, una vez percibe las utilidades a título de dividendo, tendrá que pagar el impuesto sobre la renta respecto de ese dividendo y adicionalmente el impuesto sobre los dividendos. Entonces noten cómo en la doble tributación económica estamos hablando de una misma manifestación de la riqueza, es decir, la utilidad de la sociedad, pero grabada en diferentes etapas del proceso en cabeza de diferentes personas, la sociedad y posteriormente los accionistas. De manera que naturalmente, cuando estemos hablando de la doble imposición para efectos de los convenios para evitar la doble imposición o CDIs, vamos a tener que referirnos a la doble imposición jurídica. Es decir, dos jurisdicciones distintas, ya no es una sola, dos jurisdicciones distintas graban una misma manifestación de la riqueza o de la renta o del ingreso en cabeza de una misma persona. ¿Listo? Ese es el fenómeno de la doble imposición jurídica que va a tratar de ser abordado o solucionado por medio de los convenios para evitar la doble imposición. Ahora bien, tenemos claro entonces, hasta el momento, que hay un conflicto de potestades tributarias respecto de un solo ingreso. Yo creo que hemos sido bastante reiterativos con eso. Ahora hablemos de otro asunto y es, ¿por qué estas jurisdicciones creen que tienen la potestad para gravarlo? Porque existen criterios de vinculación. Entonces, dentro de nuestro programa o dentro de nuestro temario, ahora vamos a tocar el tema de los criterios de vinculación. ¿Y qué criterios son estos? Vamos a encontrar que hay dos tipos de criterios. O sea, ¿qué fundamenta el que una jurisdicción quiera gravar el ingreso? Tenemos un criterio objetivo y por otra parte un criterio subjetivo. El criterio objetivo lo vamos a denominar como fuente y el criterio subjetivo
como residencia. De acuerdo con el criterio objetivo, básicamente una jurisdicción considerará que tiene derecho a gravar un ingreso porque la renta o el ingreso se obtuvo dentro de su territorio. ¿Listo? Porque la renta o el ingreso se obtuvo dentro de su territorio. Veamos un ejemplo. Si nosotros, por ejemplo, revisamos el artículo 24 del Estatuto Tributario, en Colombia vamos a encontrar que existe una tipología o un listado de los ingresos que se consideran ingresos de fuente nacional. Por ejemplo, las rentas asociadas a la explotación de inmuebles en el territorio nacional, como los arrendamientos. Si nosotros percibimos ingresos con ocasión de un arrendamiento, toda vez que el inmueble se ubica en Colombia, entenderemos que es ingresos de fuente nacional. Entonces miren cómo hay un criterio objetivo relacionado con la fuente, es decir, el lugar en donde se obtuvo la renta. Pensemos brevemente como en una pila de agua, una fuente de agua. ¿Dónde nace la renta? ¿De dónde emana la renta? Como si fuera el agua. ¿De dónde emana el agua? Entonces miren que este criterio objetivo está relacionado estrictamente con dónde se obtiene la renta, en qué lugar físico. Y por otra parte tenemos otro criterio, como les decía, un criterio subjetivo. El criterio subjetivo tiene que ver con un concepto denominado residencia. Es decir, se pretende que los nacionales o residentes tributen por sus rentas sin atender el origen de estas. Son como contrapuestos. Otro criterio entonces que determinará si un país tiene potestad para gravar un ingreso o no va a ser la residencia. Es decir, es subjetivo, es decir, yo como jurisdicción tengo derecho a grabar un ingreso es porque esta persona, sea natural o jurídica, es residente de mi estado. De manera que Colombia tratará de gravar los ingresos de los residentes colombianos. Vamos a hacer un pequeño paréntesis. Si nosotros leemos, por ejemplo, el artículo 10 del Estatuto Tributario, vamos a encontrar que quienes cumplan con el concepto de residentes para efectos tributarios en Colombia van a tener que pagar el impuesto sobre la renta respecto a sus ingresos de fuente nacional y de fuente mundial. O sea que si yo soy residente colombiano, yo voy a tener que pagar el impuesto sobre la renta respecto de los ingresos que obtuve en Alemania, en Rusia, en Estados Unidos, en Francia. ¿Por qué? Porque soy residente colombiano. Si no fuera residente colombiano, solo tendría que tributar respecto de los ingresos que obtenga en Colombia, ya no de fuente mundial. Entonces, esto es muy habitual. Los países no solo tienen en cuenta el lugar donde nacen los ingresos, donde se generan, sino también la calidad de las personas que obtienen dichos ingresos. De forma tal que si yo como individuo o como persona jurídica, bueno, no puedo ser una persona jurídica, pero si yo como individuo tengo una residencia o una categoría particular, voy a tener que atender dicha categoría para pagar tributos en una jurisdicción en específico. Entonces tenemos estos dos criterios de vinculación que regularmente le dan argumentos a las jurisdicciones para que éstas puedan atribuirse la potestad tributaria. O bien, uno, dependiendo de que si la renta se ocasionó o se generó en su jurisdicción, en su territorio, o dos, dependiendo de quién es el beneficiario de dicha renta y si es residente o no de ese estado. Así las cosas, y teniendo claro que entonces se van a enfrentar dos jurisdicciones para grabar un mismo ingreso, porque alguna de ellas considera puede pasar. Mira, pensemos en el caso de nuestro ejemplo inicial, de la sociedad que se ubica en España, pero que vendió en Estados Unidos. ¿Cuál será el criterio de España para grabar ese ingreso? La residencia. Porque va a decir, no, un segundo, Botones y Sacos es una sociedad domiciliada en España, dijéramos en Madrid. Por ende, yo tengo derecho a grabar sus ingresos tanto de fuente nacional como de fuente mundial. Y aunque tal vez el ingreso se haya generado en Estados Unidos, como es residente, ojo con eso, como está domiciliada la sociedad, como está domiciliada en España, tiene que pagarme el impuesto en España. Pero por otra parte, Estados Unidos va a decir,
No, señores. Es que el ingreso se generó en Estados Unidos porque la venta se consolidó, se perfeccionó en Estados Unidos. Luego el ingreso tiene fuente, miren que ahí está el otro criterio, en Estados Unidos. De manera que yo tengo derecho a fiscalizar eso. ¿Cómo se da esta contraposición? Ahora sí aparecen los convenios para evitar la doble imposición. ¿Y qué es un CDI y un convenio para evitar la doble imposición? Son tratados internacionales que suscriben los estados, ojo, cuyo contenido se adopta o incorpora en la legislación interna de los estados que lo suscribieron. Y pueden o no tener mayor jerarquía normativa en cada jurisdicción. Esta es una definición que nos ofrece la Corte Constitucional. ¿Listo? Ahora bien, ¿qué es un convenio para evitar la doble imposición? Como para resumirlo y para que sea un poquito más claro. ¿Qué es? Es un tratado internacional en virtud del cual los estados que suscriben el convenio van a adoptar reglas para definir qué estado tiene derecho a gravar qué ingreso y así evitar que un mismo contribuyente tenga que pagar dos veces un impuesto por un mismo ingreso. ¿Listo? Es un tratado internacional en virtud del cual dos estados se ponen de acuerdo respecto a ciertas reglas que permitirán identificar cuándo un contribuyente tiene que pagar el impuesto o en España o en Estados Unidos. ¿Qué es un tratado internacional? Es como un contrato. Es un acuerdo de voluntades entre dos estados. Entonces miren que eso nos lleva a reflexionar en varios asuntos. No estamos hablando propiamente de una ley, por supuesto. En Colombia tenemos un sistema dualista del derecho internacional. Los tratados internacionales tienen que ser adoptados en nuestra jurisdicción por medio del trámite de una ley. Sin embargo, un convenio per se o en sí mismo no es una ley. Un convenio es un tratado internacional. ¿Listo? Pero entonces aquí viene algo muy interesante. ¿Qué hará este tratado internacional? Este tratado internacional, ojo con eso, no va a crear obligaciones en sí mismas a cargo del contribuyente, sino que va a definir es cuándo los estados pueden entrar a gravar un determinado ingreso. ¿Cuándo le toca a España? ¿Cuándo le toca a Estados Unidos? Y con eso, y teniendo clara la naturaleza del convenio, recuérdenlo, es un tratado internacional. Esto se va a guiar por las convenciones de Viena. Va a vincular la voluntad de dos jurisdicciones, dos estados. ¿Quién va a negociar esto? El Poder Ejecutivo de la rama del Poder Ejecutivo. Recordemos, bueno, en la estructura del Estado, recordemos brevemente quién ejerce estas funciones diplomáticas, ¿no? Las relaciones internacionales, quién las dirige. Va a vincular al Estado. Ahora bien, nos tenemos que preguntar entonces, ¿para qué sirve un convenio? ¿Qué funciones tiene? Y en este momento en pantalla podemos encontrar básicamente las funciones de un CDI o un convenio para evitar la doble imposición. Tenemos entonces, en primera instancia, eliminar o morigerar la doble imposición. ¿Qué significa esto? Por medio del convenio, sabremos cuándo un estado tiene derecho a gravar una renta y cuándo no, para que el contribuyente no tenga que pagar el mismo impuesto dos veces. Segundo, va a asignar la potestad tributaria. Esta facultad de la cual estábamos hablando que tienen estos estados se va a asignar por medio de unas reglas de distribución. Entonces es muy interesante, fíjense, los estados se van a poner un límite. Esa es la tercera característica. Va a haber una restricción. Los mismos estados van a ceder. Pensemos en esto. ¿Ustedes se imaginan que los estados no cedieran? Podríamos hablar de que se acabaría el comercio internacional. Porque ¿cómo sería rentable que una persona adelante operaciones económicas transoceánicas o en diferentes jurisdicciones internacionales si tendría que pagar impuestos por el mismo ingreso y por tarifas completas en las diferentes jurisdicciones? Prácticamente la utilidad se diluiría en esto, de manera que lo que se busca es restringir la potestad tributaria para incentivar el comercio internacional y para lograr el principio de equidad. No es justo que tengamos que pagar el mismo impuesto en dos jurisdicciones distintas sobre el mismo ingreso. Pero adicionalmente
¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar una atribución de rentas. En los convenios para evitar la doble imposición, podremos identificar que los estados determinan ciertas rentas en específicas que gozarán de estas reglas de atribución. ¿Listo? Entonces, recapitulemos brevemente. ¿Para qué sirve un CDI? ¿O qué efectos tiene? Elimina o morigera la doble imposición. Asigna la potestad tributaria. Restringe la potestad tributaria y establece una atribución de rentas, así como unos mecanismos para asegurarse que no vaya a haber doble imposición. ¿Cómo vamos hasta ahí? Sé que es mucha información, sé que vamos de, entre comillas, de chorro, vamos largo, pero tranquilos, ustedes si llegan a perder de vista algún tipo de concepto, recuerden que pueden consultar esta clase en nuestro canal de YouTube. Pueden entrar pueden entrar más tarde, pueden hacerlo de pronto el domingo, no sé si alguien considere que es un gran plan de pronto aprender derecho tributario un domingo, puede pasar. Si no tienen nada que hacer, métanse a ver la clase y vamos recordando conceptos. ¿Listo? Yo sé que voy un poquito rápido, que son muchos temas tal vez muy acelerados, pero les pido que por favor estemos súper concentrados. Pero en todo caso, si tienen preguntas, háganlas. Nosotros trataremos de resolverlas. Si hay preguntas técnicas, trataremos de contactarlos por sus información en YouTube para poder resolverlas. O pueden consultarlos directamente en el grupo de material de estudio. Ahí pueden elaborar sus preguntas para poder responder de manera más amplia. O con un mensaje directo a través de la fanpage del Lexo en Facebook. O sea, de verdad, créanme que los canales de comunicación están súper abiertos. Entonces, si ya tenemos claro para qué sirve y qué funciones tiene un convenio para evitar la doble imposición, ahora tenemos que preguntarnos para qué no sirve un convenio para evitar la doble imposición. Un convenio para evitar la doble imposición no crea tributos. No crea tributos. Ojo con esto. No puede crear un nuevo impuesto. Eso tenemos que tenerlo súper claro. No puede crear un nuevo impuesto. No lo puede hacer. ¿Y por qué razón? Aquí tenemos que acudir nuevamente al principio de legalidad. ¿Y qué es el principio de legalidad? Recordemos, para quienes de pronto quieren aprender sobre los principios constitucionales del derecho tributario, súper invitados. Si les han gustado estas clases, ingresen a la plataforma de Lexo, www.lexo.legal. Ahí podrán acceder de forma gratuita al curso Principios Constitucionales del Derecho Tributario, aprender qué es el principio de legalidad, qué es el principio de progresividad, qué es el principio de equidad, qué es el principio de generalidad. No sé si lo sabían. Ese curso es completamente gratuito. Está para que puedan acceder, para que puedan apoyarse en lecturas y puedan conocer asimismo la metodología del Lexo. Así que súper invitados. Si pueden ahorita después de la clase, ingresen de una vez y se inscriben. Es gratuito. Principios Constitucionales del Derecho Tributario. Pero retomemos. Me distraje, lo siento. Me emocioné. Retomemos. ¿Qué es el principio de legalidad? El principio de legalidad es aquel principio que señala que no puede haber un impuesto sin una ley que lo cree. No puede haber un impuesto sin representación. O como diría el anglicismo, no tax without representation. No puede haber un impuesto sin una ley. ¿Por qué? Porque la ley, desde la perspectiva de nuestro constitucionalismo de 1991, bueno, fortalecido a partir de la Constitución de 1991, la ley es la garantía de que el pueblo, a través del Congreso de la República, participa en la definición de la política tributaria. De manera que, si no fuera esto así, el Poder Ejecutivo podría crear impuestos de forma caprichosa o arbitraria. Y pues, no hay una garantía. El principio de legalidad es una garantía y es una restricción al poder tributario. Luego, ¿por qué un CDI no puede crear tributos? ¿Por qué no lo puede hacer? Porque ¿quién negocia los convenios? Es el Ejecutivo. El Ejecutivo no representa al pueblo para la toma de decisiones en materia tributaria. O sea, no puede crear tributos. Luego no podemos decir que los convenios crean tributos, sino que restringen la potestad tributaria. ¿Listo? Súper claro. No pueden crear tributos, no pueden crear impuestos. Teniendo en claro eso, ahora nos vamos a ir un poquito más a la minucia, a lo práctico. ¿Cuál es la estructura de un convenio para evitar la doble imposición? Teniendo en cuenta o tratándose, valga la redundancia, de un tratado internacional,
existen ciertos modelos que nos permitirán comprender la estructura de un CDI. ¿Qué tipo de modelos tenemos? Tenemos el modelo de la OCDE y el modelo de la ONU. Pensemos que son una suerte de plantillas. Son unas guías, unos, dijéramos, formatos que van a sugerir cómo tiene que organizarse un convenio para evitar la doble imposición. No simplemente se trata de decir, bueno, Colombia negocia con España y esto queda de esta manera. No. Usualmente los convenios para evitar la doble imposición siguen una estructura, como les venía diciendo, una plantilla. Y hay dos tipos de plantilla. La plantilla de la OCDE y la plantilla de la ONU. Generalmente se sigue la plantilla de la OCDE. Pero entonces quiero mostrarles algo muy curioso. Entonces, ¿cuál es la estructura general de un CDI? Se establece su ámbito de aplicación, se definen conceptos como residencia, los estados parte y se atribuye potestad respecto a unas rentas en específicas, sean dividendos, regalías, rentas inmobiliarias, laborales, en fin. Les voy a poner un ejemplo de una estructura de convenio. Entonces, en este momento, los invito a que revisemos el modelo convenio de la OCDE. Este documento lo van a poder encontrar en el grupo del material de estudio. Por favor, ingresen, conózcanlo. Se meten a Facebook súper fácil, ponen material de estudio ya en 2021, lo encuentran. Es un grupo ahí donde vamos a aceptarlos para que ingresen y puedan descargar estos documentos que igual son de público acceso, pero pues les facilitamos el trabajo. Entonces, volvamos al tema. Tenemos entonces el modelo de convenio. Y aquí vamos a encontrar básicamente, esto lo emite la OCDE, vamos a encontrar cuál es el modelo de convenio y los comentarios. Cómo se debe interpretar cada una de las cláusulas. Bueno, tenemos la introducción. Y ahora sí, vamos al modelo de convenio. Entonces, ¿qué vamos a encontrar? Voy a agrandarlo un poco. Vamos a encontrar un índice, ¿cierto? Que tiene, primero, capítulo 1, el ámbito de aplicación del convenio. Las personas que van a estar sometidas al convenio. ¿Listo? 2, artículo 2. Los impuestos comprendidos. Recuerden que es como un contrato. ¿Se acuerdan que en un contrato uno tiene cláusula primera, cláusula segunda, cláusula tercera? Bueno, asimismo, en el convenio para evitar la doble imposición vamos a encontrar artículos. En el primer artículo vamos a encontrar las personas comprendidas. En el segundo artículo, los impuestos comprendidos. Vamos a encontrar en el capítulo 2 algunas definiciones. Definiciones generales, definiciones de qué se entiende por residente para efectos del convenio. La definición de establecimiento permanente, como este lugar fijo de negocios de una empresa que funge como una suerte de ficción jurídica. Y el capítulo 3 ya nos va a mostrar la atribución de rentas. Pero ya vamos a profundizar en cada uno. Yo quiero que vean por el momento es este modelo de convenio. Entonces miren, prácticamente es como una plantilla. Convenio entre el Estado A y el Estado B para la eliminación de la doble imposición en materia de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio y para la prevención de la elusión y la evasión fiscal. Estos conceptos ya los tenemos claros porque lo hemos estudiado con anterioridad. Preámbulo. El Estado A y el Estado B, con el deseo de seguir desarrollando sus relaciones económicas y reforzar su cooperación en materia tributaria, con la intención de concluir un convenio para evitar para eliminar la doble imposición en relación con los impuestos sobre la renta y el impuesto sobre el patrimonio, sin generar oportunidades de no imposición o de imposición reducida mediante la evasión o elusión fiscal, han acordado lo siguiente. Y vamos a encontrar entonces un ejemplo de cómo deberían desarrollarse estas cláusulas. Vamos a encontrar el artículo primero, artículo segundo. Miren que ahí aparecen como los puntos suspensivos, porque les digo, son guías. Las definiciones. Y esto básicamente va a ser un insumo supremamente importante para que los para que los estados negocien el convenio. Recuerden que es un tratado, lógicamente tienen que negociar. Pero bueno, con esto quiero evidenciar que los convenios tienen entonces una estructura que regularmente es definida
por ciertos organismos multilaterales o de cooperación, como son la OCDE, como es la ONU, para que puedan seguir esta plantilla y facilitar el proceso de cooperación, de negociación. ¿Qué hemos visto hasta ahorita? Hicimos una introducción haciendo énfasis en que las relaciones comerciales han supeditado ciertos inconvenientes frente al pago de impuestos. Luego de eso hablamos del fenómeno de la doble imposición, tanto de jurídica como económica, y dijimos que la doble imposición jurídica es la que va a ser atendida por los convenios para evitar la doble imposición. Luego definimos qué es un convenio para evitar la doble imposición, y dijimos es un tratado internacional por medio del cual dos jurisdicciones limitan y asignan su potestad tributaria para efectos de definir cuándo cada una de estas puede gravar un ingreso en particular y en qué medida. Después de ello, abordamos este tema que es qué funciones tiene el convenio y qué no puede hacer un convenio. Y después llegamos al punto de la estructura. Teniendo en cuenta entonces que la estructura es esta plantilla, ahora lo que vamos a hacer es empezar a revisar algunos ejemplos de convenios para evitar la doble imposición y ver de forma preliminar cómo aplican. Entonces, antes de empezar, primero, ¿cuándo aplica un convenio para evitar la doble imposición? ¿Cuándo aplica? Y para eso les voy a pedir que revisemos brevemente algunos ejemplos. Entonces, en este momento en pantalla voy a proyectar el convenio para evitar la doble imposición suscrito entre Colombia y España. No crean, nosotros tenemos convenios para evitar la doble imposición. Aquí está, como pueden verlo en este momento en pantalla, convenio entre el Reino de España y la República de Colombia para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos. Entonces, ¿qué vamos a encontrar en la primera parte de un convenio? Voy a agrandarlo un poquito más como para que podamos leer. ¿Qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar los estados parte. ¿Qué estados integran el convenio? ¿Quiénes van a firmarlo? ¿Quiénes lo suscribieron? Por una parte tenemos en nuestro ejemplo el Reino de España y por otra parte tenemos a Colombia, nuestra nación, nuestro país. ¿Listo? ¿Cuándo? Ojo con esta pregunta. ¿Cuándo voy a aplicar el convenio? ¿Cuándo lo voy a aplicar? Esto es muy importante. Yo voy a aplicar el convenio siempre que se trate o siempre que el problema de doble imposición, que ya describimos que es, involucre a una persona que sea comprendida dentro del convenio, ¿cierto? A una persona que esté comprendida, sea una persona natural o jurídica con residencia en alguno de estos dos países. Por eso hablamos de comprendida, porque tiene residencia en alguno de estos países, ¿verdad? Y se puede dar por un conflicto de atribución de rentas por origen, perdón, por residencia o por fuente. Entonces tiene que involucrar a alguno de los estados que firmaron y a alguna de las personas comprendidas respecto de un conflicto de residencia y de fuente. Alguno de los estados firmantes respecto de una persona comprendida, sea natural o jurídica, en lo que atañe un conflicto de doble imposición de residencia o de fuente. Bueno, entonces, ¿qué encontramos en la primera parte del convenio? Encontramos los países parte. Súper importante para poder definir esto. Ustedes se imaginan que, por ejemplo, tuvimos un conflicto entre Colombia y Ecuador, un ejemplo. Yo no podría aplicar el convenio para evitar la doble imposición con España. ¿Por qué? Porque Ecuador no es un país que suscribió ese convenio. Yo voy a aplicar ese convenio cuando se trate de un conflicto de doble imposición que involucre a alguno de los dos países suscritos, sea Colombia o España, e involucre una persona, ojo con esto, que se ubique en España o en Colombia, respecto de un conflicto que se dé por una renta que les sea atribuida porque el residente es colombiano o porque de pronto tenga un problema de origen o de fuente porque se considera que se generó en España. Entonces miren que tengo que tener en cuenta que tiene que haber un conflicto. ¿Listo? Entonces volvamos a nuestro ejemplo. El Reino de España y la República de Colombia, como les menciono, van a suscribir o suscribieron un convenio para evitar la doble imposición.
¿Y qué dice el capítulo 1? Ámbito de aplicación del convenio. Personas comprendidas. El artículo 1 nos va a indicar qué personas van a verse acogidas por las medidas que se adopten en este tratado internacional. Y para nuestro ejemplo dice, el presente convenio se aplica a las personas residentes de uno o de ambos estados contratantes. Fíjense que el convenio usa una palabra muy interesante, residencia. Entonces yo voy a aplicar el convenio respecto de las personas residentes de uno o de ambos estados contratantes. Volvamos a nuestro ejemplo inicial, devolvamos al inicio. ¿Se acuerdan de la tienda con domicilio en España? Supongamos que le vende los productos ya no a Estados Unidos sino a Colombia, se los vende a un colombiano. En este caso, tanto Colombia como España quieren grabar. Yo podría aplicar el convenio porque se trata de conflicto generado por una sociedad domiciliada en España. O sea que cumplirá con ese criterio de comprendidos. ¿Listo? Y adicionalmente se da respecto a que un país que suscribió quiere grabar ese ingreso. Entonces yo tendré que entrar a mirar cómo se distribuyen las rentas. Pero vamos por partes. Estados, parte, personas comprendidas. En el artículo 2 vamos a encontrar qué impuestos están comprendidos. Y esto es muy importante. ¿Por qué razón? Porque el convenio, para evitar la doble imposición, versa sobre ciertos tributos en específico. No aplica sobre todo el sistema fiscal, sino sobre ciertos tributos en específico. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, para este caso vamos a encontrar que se trata del impuesto sobre la renta. Dice, el presente convenio aplica sobre el impuesto sobre la renta. ¿Listo? Y sobre el patrimonio. Hay dos tributos involucrados. Pero miren que esto es lo más interesante. Ojo, porque el impuesto sobre la renta no se entiende igual en España y no se entiende igual en Colombia. ¿Y qué encontramos al respecto? Miren que el numeral 2 dice, se consideran impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio los que gravan la totalidad de la renta o del patrimonio o cualquier parte de los mismos, incluidos los impuestos sobre las ganancias derivadas de la enajenación de bienes muebles o inmuebles, los impuestos sobre el importe de sueldos o salarios pagados por las empresas, así como los impuestos sobre las plusvalías. Los impuestos actuales a los que aplica este convenio son, entonces miren cómo los vamos a definir, a delimitar. En España, primero, el impuesto sobre la renta de las personas físicas. Dos, el impuesto sobre sociedades. Aquí cambia el asunto puntualmente. Porque en Colombia nosotros tenemos el impuesto sobre la renta y tiene un tratamiento para personas naturales y para personas jurídicas, sociedades, por ejemplo. Pero en España ya se pueden dar cuenta, miren cómo es interesante el derecho tributario internacional. En España ya pueden notar que ese impuesto recibe una connotación diferente. Es impuesto sobre la renta para personas físicas e impuesto a las sociedades. De forma que para efectos de aplicar el convenio, cuando nos salen del impuesto sobre la renta, tenemos que entender que en España se llama de esa manera. Pero retornemos nuevamente. 3. El impuesto sobre la renta de no residentes, o sea, aparece otra categoría en España. Y el impuesto sobre el patrimonio y los impuestos locales sobre la renta y sobre el patrimonio. En Colombia se llama el impuesto sobre la renta y complementarios, nosotros lo resumimos de esa manera, es el nombre que le damos al tributo aquí en Colombia, y el impuesto sobre el patrimonio. Y trae una cláusula residual. Dice, el convenio se aplicará igualmente a los impuestos de naturaleza idéntica o análoga. ¿Listo? Entonces miren que viene como una cláusula residual. Pero entonces tenemos claro hasta el momento lo siguiente. El convenio aplica para ciertos estados que lo suscriben, para ciertas personas y para ciertos impuestos en específico. ¿Listo? Vamos en el artículo 2. En este momento nos vamos a entrometer, vamos a introducirnos en el capítulo 2, pero el artículo 3, que son disposiciones generales, que nos van a dar pautas para el entendimiento del convenio, para que nosotros como particulares podamos entender cómo funciona. Observemos. Definiciones generales. Entonces, miren cómo es interesante.
En el numeral primero de este artículo 3 vamos a encontrar qué se entiende por España y qué se entiende por Colombia. Concentrémonos en Colombia. El término Colombia significa la República de Colombia y utilizado en sentido geográfico comprende, además del territorio continental, nuestras hermosas islas, el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, la isla de Malpelo y las demás islas, islotes, cayos, morros y bancos que le pertenecen, así como el subsuelo, el mar territorial, la zona contigua, la plataforma continental, la zona económica exclusiva, el espacio aéreo, el espectro electromagnético o cualquier otro espacio donde ejerza o pueda ejercer soberanía de conformidad con el derecho internacional y las leyes colombianas. Ojalá que nos estén escuchando desde San Andrés. Ojalá que nos escuchen en alguna de las hermosas islas que tenemos. Ojalá las puedan visitar también. Colombia se entiende como todo eso. Ustedes van a decir, ay, pero qué boba. O sea, ¿cómo por qué vamos a definir Colombia? Es necesario, porque el convenio tiene que ser interpretado a partir del mismo convenio. Es súper importante que tengamos claro qué se entiende por los estados contratantes. ¿Listo? Bueno, vamos a encontrar otras definiciones. Por ejemplo, miren esto. Vamos con el literal J. El término nacional significa 1. Una persona física que posea la nacionalidad de un estado contratante o una persona jurídica u otra sociedad que sea constituida conforme con la legislación vigente en un estado contratante. Entonces, si decimos una sociedad de nacionalidad española, es un ejemplo, es una terminología, tenemos que entender que se trata de una persona jurídica que se constituyó conforme con las reglas de ese estado. ¿Listo? Entonces el convenio nos va a ofrecer todas estas definiciones. Ahora veamos algo muy interesante. El artículo 4 nos va a definir qué es un residente. Veamos. Artículo 4. Residente. A los efectos de ese convenio, la expresión residente de un estado contratante, y aquí les pido que por favor recordemos el artículo que habla sobre las personas comprendidas, que dicen residentes, ¿no? Entonces, la expresión residente de un estado contratante significa toda la persona que, en virtud de la legislación de ese estado, esté sujeta a imposición en dicho estado, en el mismo, por razón de su domicilio, residencia, sede de dirección o cualquier otro criterio de naturaleza análoga, incluyendo también a ese estado y a las subdivisiones políticas o entidades locales. ¿Quién es residente? Residente va a ser entonces la persona que va a estar sometida a imposición de acuerdo con las reglas del estado contratante. Si, por ejemplo, el estado es el estado colombiano, tendremos que ir a las reglas que definen la residencia en materia tributaria, que ese es otro tema del impuesto sobre la renta, es otro tema en particular. Pero tendremos que acudir a los artículos 9 y artículos 10 del Estatuto Tributario, que nos van a indicar cuándo una persona natural es residente en Colombia. Asimismo, el Estatuto Tributario nos va a decir que una sociedad se encuentra domiciliada para efectos fiscales en Colombia cuando ha sido constituida de acuerdo con las leyes colombianas o cuando la sede efectiva de administración se encuentra en Colombia. Pero entonces miren cómo el artículo 4 nos va a permitir delimitar este concepto de residente. Es decir, esta persona que conforme con esta categoría va a tener que pagar impuestos en Colombia o en otra jurisdicción, ya sea por concepto de sus ingresos de fuente nacional o por concepto de sus ingresos de fuente extranjera. ¿Listo? Ahora bien, en ese artículo 4 vamos a encontrar algunas reglas de desempate. Pero ¿cómo así que reglas de desempate? Las reglas de desempate se aplican cuando dos estados dicen yo soy residente, cuando dos estados o cuando una persona podría llegar a tener residencia en dos estados. Puede llegar a suceder. Tal vez porque pasa un determinado tiempo en un estado, pero tiene su familia en otro lugar. Y eso va a complicar mucho. ¿Por qué? Porque las reglas de atribución de rentas o reglas de asignación de potestad tributaria se definirán teniendo en cuenta la residencia. Entonces, si una persona llega a tener la posibilidad de ser residente de ambos estados porque cumple con los parámetros de ambas legislaciones, el artículo 4 nos va a traer una serie de criterios o reglas que permitirán desempatar esa situación
y atribuir la residencia a un estado en particular. Miren que todo esto es un proceso de que va y viene. ¿A quién le corresponde? Para poder definir cómo grabar ese ingreso. Veamos el ejemplo. Dice, cuando en virtud de las disposiciones del apartado 1, una persona física sea residente de ambos estados contratantes, su situación se resolverá de la siguiente manera. Veamos el primer ejemplo, literal A. Dicha persona será residente del estado donde tenga su vivienda permanente. Es decir, que va a ser residente donde tenga su vivienda permanente. Entonces, ¿cómo se resolvería el tema? Si Brandon Espinel es residente tanto de Colombia como de España, porque cumple con los criterios en Colombia y en España definido legalmente, no sé, por ejemplo, tengo mi familia ubicada en Colombia, pero pasé más de 180 días en España, en un periodo de 365 días, soy residente de ambos estados. ¿De dónde voy a ser residente entonces? ¿Cómo se desempata? Ojo con esto, literal nos dice, se va a desempatar atendiendo donde yo tenga la vivienda permanente. Entonces, si yo tengo una casa en Bogotá, que es mi vivienda permanente, listo. Para efectos del convenio se entiende, para aplicar el convenio, se entiende que es residente del estado colombiano. Y uno se pregunta, bueno, ¿y qué pasa si tiene vivienda en los dos estados, no? Se complicaría el tema. Pues precisamente en ese orden de ideas, el convenio nos ofrece todo un proceso de desempate. Entonces dice, si tuviera una vivienda permanente en ambos estados, dice el literal A, se considerará residente del estado con el que mantenga relaciones personales y económicas más estrechas. Es decir, el centro de intereses vitales. Por ejemplo, si Brandon Espinel, que es el del caso, del ejemplo, tiene a su familia en Colombia, pero en España estuvo por 180 días, no sé, porque estuvo de viaje solamente, pues, pero adicionalmente por alguna razón tiene una casa allá, se entenderá que tiene una relación más estrecha porque, no sé, su familia está en Colombia y su trabajo está en Colombia. ¿Listo? Bueno. Ahora bien, como les vine diciendo, el convenio va a ofrecer toda esta serie de artículos. Es un articulado bastante complejo que nos permitirá entender a profundidad la estructura. Como les indicaba, vamos a encontrar los estados parte, las personas comprendidas por el convenio. Entonces miren que en el artículo 1, como les mencionaba, hay una remisión a la legislación interna, los impuestos comprendidos, artículo 2, las definiciones generales, el concepto de residente, el concepto del establecimiento permanente, que es una ficción jurídica tributaria, según la cual se considera que una sociedad tiene un lugar, un sitio fijo de negocios en un país determinado porque desarrolla o cumple con ciertos criterios. Y finalmente, de los artículos 6 al 20, vamos a encontrar las reglas de atribución de rentas. Como les venía indicando, lo importante es definir qué estados pueden gravar de qué manera ciertas rentas o ciertos ingresos. Entonces, regularmente de los artículos 6 y 20 vamos a encontrar qué estados tienen la capacidad de grabar un determinado ingreso. Se establecen unas rentas específicas que gozarán de las reglas de atribución. Y recuerden, no se quedan tributos, pero sí se crean límites a las tarifas. Así, acudamos brevemente a nuestro ejemplo del convenio con España. Miren que a partir del artículo 6 aparece la imposición de las rentas. Aparecen las rentas mobiliarias, los beneficios empresariales, artículo 7, las rentas generadas con ocasión del transporte marítimo y aéreo, las rentas de las empresas asociadas, los dividendos o las rentas generadas por dividendos. Vamos a encontrar los intereses, artículo 11. Vamos a encontrar artículo 12, los cánones o regalías por la explotación de propiedad industrial, las ganancias de capital, los servicios personales dependientes, entre otras. Entonces, fíjense cómo el convenio señala ciertas rentas. Si yo tengo una renta inmobiliaria, por ejemplo, el convenio me va a decir cuándo España puede gravar
la renta que obtiene Brandon por un arrendamiento de un inmueble en España, o cuando Colombia puede grabar esa renta de ese arrendamiento del inmueble que se encuentra en España. Listo, entonces miren que ahí van a aparecer las atribuciones de la renta, la atribución de la potestad tributaria, perdón, respecto a ciertos ingresos o ciertas rentas en específico. Pero ustedes dirán, pero no entiendo, ¿y cómo funciona eso? Veamos un ejemplo brevemente. Devolvámonos rápidamente. Perdón, acá rápidamente nos vamos a devolver a las rentas inmobiliarias. Dice, 1. Las rentas que un residente de un estado contratante. Miren cómo es la cláusula o la regla de atribución. Las rentas que un residente de un estado contratante obtenga de bienes inmuebles, voy a omitir el paréntesis, situados en el otro estado contratante, pueden someterse a imposición en ese otro estado. Cambiemos las palabras. Las rentas que Brandon, como residente del estado colombiano, obtenga por inmuebles ubicados en España, pueden estar sometidos a imposición en España. Es decir, España va a poder gravarme a mí, Brandon, residente colombiano, por las rentas que yo obtenga con ocasión de los cánones de arrendamiento que se generen por un inmueble ubicado en España. ¿Listo? Ahora bien, miren cómo entonces ahora España tiene esta atribución, de forma que si España me quisiera cobrar sobre esos cánones, tendría todo el derecho, tendría todo el permiso. ¿Por qué? Porque se configuran los supuestos de la atribución de rentas. Ahora, como les viene diciendo, en los artículos 6 al 20 vamos a encontrar las diferentes rentas de atribución. ¿Listo? Para que los tengan claros. Yo quisiera que nosotros profundizáramos en cada uno de estos artículos, que nos sentáramos a leer el artículo 1 y todo lo que implica, luego el artículo 2, que es los impuestos comprendidos. Podemos preguntarnos, por ejemplo, si el impuesto unificado al régimen simple se incluye aquí, si el impuesto de industria y comercio se incluye aquí, pero pues el tiempo no nos da, ya se nos está acabando el tiempo, siempre se me va volando la hora, siempre se me va volando, pero los invito a que se sienten, entren al grupo de estudio, en serio, vamos a subir varios convenios para que los puedan revisar, vamos a subir el modelo de la OCDE para que lo puedan leer, por favor entren, aprovechen el fin de semana, estudien con nosotros, instruyanse para que tengamos resultados óptimos en el examen. Entonces, del 6 al 20 encontramos la atribución de rentas, ¿verdad? En el artículo 21, por ejemplo, podemos encontrar lo relacionado con el impuesto al patrimonio. Y en los artículos 22 y siguientes, vamos a encontrar otros métodos para aliviar la doble imposición y vamos a encontrar algunas disposiciones especiales. Para ir cerrando nuestra clase, yo quiero mostrarles que Colombia tiene convenios con otras jurisdicciones, no solo con España. Por ejemplo, aquí tenemos el convenio para evitar la doble imposición entre Colombia y Japón. Entre Colombia y Japón. También vamos a encontrar, por ejemplo, otro convenio, que es el convenio que se suscribe entre Colombia y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Y aquí vamos a encontrar lo mismo, una estructura muy parecida. Artículo 1, personas cubiertas, impuestos cubiertos, entre otros aspectos. Definiciones. Este es entre Colombia y Reino Unido. Residente, que se entiende residente. Y miren que aquí va a aparecer la imposición de las rentas o la atribución. Rentas de bienes inmuebles, utilidades empresariales, navegación y transporte aéreo, entre otros aspectos. Se nos acabó el tiempo, se nos fue volando. ¿Qué vimos hoy? Para resumir, vimos la introducción sobre las relaciones internacionales. Vimos que es el problema de la doble imposición y hablamos de la doble imposición jurídica y económica. Estudiamos qué es un convenio para evitar la doble imposición, su definición como tratado internacional, para qué funciona, para qué no funciona, su estructura. Hablamos pues básicamente de este modelo de la OCDE, que es esta plantilla que adoptan los estados. Miren que se parece mucho a lo que vimos en un principio, a lo que se hace en el convenio.
La plantilla prácticamente se replica, obviamente hay un proceso de negociación y luego estudiamos la estructura, vimos el artículo 1, el artículo 2, qué se entiende por residente, cuáles son las definiciones generales y qué se puede entender entonces por atribución de rentas, estas reglas por medio de las cuales los estados ejercen su potestad tributaria sobre ciertas rentas en particular. Los invito a que por favor revisen estos convenios, los vamos a subir en el grupo, ingresen. O sea, prácticamente los estoy pidiendo. Aprovechen estas oportunidades para formarse, crezcamos juntos. Y bueno, para terminar, para que disfruten el resto del sábado, los invito a ver el resto de los videos. El miércoles vamos con una super clase, no se la pierdan. Vamos a tocar un tema un poco distinto que no mucha gente conoce, el tema cambiario. Entonces, por favor, súper atentos. Viene otro profe para que los acompañe, para que le hagan preguntas. Asimismo, los invito a que se sigan conectando, ingresen a las redes sociales, a Facebook, a YouTube. Por favor, entren a lexo.legal, www.lexo.legal y hagan uso del curso de Principios Constitucionales del Derecho Tributario. Está gratis para que puedan formarse en su casa en otros temas que no hemos tocado aquí en los en vivos. Así que muchísimas gracias por estar acá. Espero que tengan un grandioso fin de semana. Estamos en contacto, estamos súper pendientes de sus mensajes y les mando un abrazo gigante. Hasta luego. Si quieres aprender sobre los principios constitucionales del derecho tributario, cómo reducir sanciones con fundamento en el principio de favorabilidad en materia tributaria, cuando, por ejemplo, un tributo cumple con los presupuestos de legalidad, cómo identificar si un tributo es efectivamente progresivo, te invitamos a ver esta clase, Principios Constitucionales del Derecho Tributario. Allí estudiaremos el principio de legalidad, equidad, progresividad y retroactividad, entre otros.